Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente esta semana a su programa de Canal 37 Extra Plus, Espíritu y Materia. Semanalmente estamos en su hogar los días lunes, miércoles y sábado a las 8:30 y el domingo a las 12. Son programas que tienen el fin de ilustrar, de ofrecer información, de compartir aspectos que tienen que ver con nuestra salud, nuestra alimentación, la naturaleza, el medio ambiente, los problemas sociales que vivimos o psicológicos, con el fin de despertar la chispa de la reflexión y el conocimiento. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa, donde los espero para atenderlos, de donde son los semáforos del Colonial, 2 cuadras con 15 varas al sur, mano izquierda. Pueden ir todos los fines de semana a partir de las 9 de la mañana o nos llaman a nuestros teléfonos que están en pantalla para así saber atenderlos mucho mejor y que también hagan su cita de vida, que es mejor. Bien, hoy vamos a tratar un tema que casi no se trata, y es sobre cómo nosotros podemos mejorar nuestra propia condición individual de nuestro cerebro, cómo mantener joven nuestro cerebro. Fíjense que hoy esa actitud de mantener joven el cerebro se puede estar viendo debilitada por la famosa y ya activa inteligencia artificial, porque siempre queremos que nos hagan las cosas gratis o que nos hagan las cosas fáciles, y entonces, a diferencia de eso, el cerebro muchas veces pierde capacidades, y es una verdad. Yo estuve hace muchos años teniendo un proyecto en el cual no había electricidad, y entonces tenía que hacer cuentas, y me acostumbré a hacerlas en la mente, y no cuentas, sino miraba facturas, y llegaba a recibir la caja y tenía una cosa que decía, por ejemplo, 104.50, 28.35, 60.42, y todo eso yo tuve la habilidad durante un tiempo de hacerlas mentalmente como lo hacen las señoras o señores del mercado, pero ahora sí me dice que esto me sigue, quién sabe. Entonces la mente se activa con las dificultades que la inteligencia artificial que viene desde la computadora y desde la calculadora nos va limitando. Entonces vamos a tratar ese tema de cómo manejar nuestro cerebro joven. Y decimos joven porque joven es sinónimo de actividad, de audacia, de astucia. Pero también las personas de la tercera edad bien pueden tener una actividad mental bien. Yo recuerdo que mi hermana, que ya falleció, a todos lados que iba con un libro gruesísimo así de sopa de letras. Todo el tiempo estaba haciendo eso, y les digo que yo no sé, no me da tiempo, pero y así conocí otra persona cuando trabajé en la UCA, que en el ratito que estaba libre estaba haciendo crucigramas, ¿verdad? O sea y otra persona que conozco fuera también. Pues yo creo que es una buena actividad. Entonces vamos a trabajar hoy en este programa sobre cómo rejuvenecer nuestro cerebro, y también, digo yo, cuál cosa atrofian nuestro cerebro. Pero antes quiero decir algo. Fíjense que según la humanidad le ha dado importancia a ciertos órganos. Por ejemplo, los de la Edad Media y ya desde los romanos y griegos le daban mucha importancia al hígado y la bilis. Todo, inclusive la medicina, los primeros siglos, estaba basado en los humores. Entonces se tenía la idea de que ahí estaba el centro. Hoy se dice también que es muy importante, que viene de 400 y pico de actividades el hígado. Después, con Vicelio, se llegó a pensar de que el corazón era el centro de todo, la circulación. Y entonces el hígado pasó a segundo plano y quedó el corazón. Y bien sabemos que si se nos para el corazón hasta llegamos, pero también si se nos para el hígado igual, y se nos paran los riñones también. Pero después, con las investigaciones más modernas, pensamos que el cerebro, y con la computación ahora, pensamos que el cerebro es nuestra computadora, tiene todas las características, o ya sea que la tecnología se copió del cerebro,
o el cerebro mismo produjo esta tecnología. Pero no termina ahí la historia. Hoy ya los científicos no están preocupados tanto del cerebro, están preocupados de la inteligencia artificial tal vez, pero hoy lo que la ciencia biológica estudia es el genoma humano, o sea, el ADN. De ese ADN, que es el principio originario, dependen todas las cosas. Y ahorita pues es científicamente lo que tiene más enfocado la ciencia. Pero el cerebro siempre es el cerebro, y de eso vamos a hablar hoy. Y nos acompaña nuestro querido amigo Luis Valles, el cual va a darnos las ideas necesarias y los temas adecuados sobre cómo rejuvenecer nuestro cerebro, que no sea garagán, ni se arrastre, ni lo tengamos como ahí con una neblina. Entonces, para eso le voy a pedir a Luis que se presente. Le agradezco su presencia y la invitación que ha aceptado para tocar este tema. Por favor, Luis, como siempre, preséntese. Bueno, pues en primer lugar, agradecer la invitación a este espacio para poder venir a compartir pues información científica con todos ustedes sobre temas de salud de extraordinaria importancia. Mi nombre es Luis Valles, yo soy investigador, además asesoro en temas de salud, hago asesorías científicas personalizadas, normalmente a domicilio, donde establecemos programas de sanación para diversos tipos de enfermedades. Me pueden contactar todos los fines de semana en el Parque Nacional de Ferias, en la Quinta Terraza, en sección de Medicina Natural, y también nos pueden llamar al 88 54 87 30, que es un número de WhatsApp también, para poderle brindar, y ofrecemos también alimentos que son medicinas que son alimentos, y asesorías puntuales de salud en este Parque Nacional de Ferias, que está en la pista suburbana del Parque Memorial Sandino, 200 metros de abajo, 300 metros del sur. Bueno, el cerebro, como bien comentaba el doctor Picado, es un órgano tremendamente importante que nos conviene mantenerlo joven, y de hecho podemos llegar hasta el momento de la muerte con un cerebro plenamente lúcido. No es que tenemos que llegar con Alzheimer, con Parkinson, con demencia senil, con un cerebro ya deshecho, superinflamado, dañado, incapaz de recordar, de reconocer a un nieto, de poder moverse. Es un cerebro que no recuerda, que se confunde, un cerebro que no sirve ya para nada. O sea, podemos llegar y fallecer, llegar al momento de la muerte, con una plena lucidez mental, con el cerebro plenamente sano. Pero lógicamente esto pues requiere cierto esfuerzo, hay que invertir. Y vamos a ir viendo una serie de medidas que podemos tomar para mantener joven el cerebro. Una de ellas pues es consumir el resveratrol. Resveratrol que se encuentra, es un antioxidante muy potente, que lo encontramos en el vino natural, a veces cuesta encontrarlo, vino tinto natural, unos 75 a 100 centímetros cúbicos por día, no más, y en el cacao. Entonces, consumir cacao, unos 20 gramos todos los días, nos va a ayudar a mantener el cerebro sano. Por supuesto, el consumo de verduras frescas, crudas, nos va a ayudar, todo lo que el ajonjolí, las nueces, nos van, con sus antioxidantes, van a ayudar a mantener el cerebro en buen estado. Otra de las cosas que podemos hacer que no nos cuesta nada es tratar de conectarnos a tierra, ya sea caminando descalzos o con aparatos de conexión a tierra. Se los podemos facilitar, le podemos brindar asesoría cómo hacerlo mejor. Tomar el sol, imprescindible para tener un cerebro sano todos los días, a todas horas es bueno tomarlo, claro, al mediodía, también por la vitamina D, hasta que la piel comience a ponerse rosadita. El ayuno, estar comiendo todo el día, haciendo 5 ingestiones, o 6, o 7, tener los niveles de insulina elevados todo el día, eso daña todas las células del cuerpo y en particular daña el cerebro. Entonces,
cuanto más horas de ayuno haga al día, hasta unas 16, 17, si puede más horas de ayuno, eso va a posibilitar la mejora de su actividad cerebral, mantener el cerebro joven. También de vez en cuando puede ser un ayuno de un día. Claro, todo esto es con asesoría, hay que ver para cada caso en particular. Desde luego no pueden hacer ayuno ni embarazadas, ni niños que están creciendo, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero los demás sí podemos ir haciendo, ir adaptando nuestro cuerpo a que consuma grasa como combustible principal. El ejercicio físico es imprescindible para mantener el cerebro joven, sobre todo el ejercicio físico de alta intensidad. Por supuesto, tenemos que saber gestionar el estrés. En nuestras asesorías científicas para mejorar la salud es una de las cosas a las que le damos prioridad y ofrecemos varias terapias que usted mismo puede aplicarse en su casa para controlar el estrés, porque si está estresado, si está con compañías tóxicas, su cerebro se va a estar dañando cada vez más y llega un momento en que el daño puede ser casi irreversible. Después, por supuesto, el dormir bien va a ser fundamental, unas 8 horas, esto varía de persona a persona, pero usted tiene que tener una hora fija para irse a dormir, ¿verdad? Y levántese cuando ya no tenga más sueño, duerma lo necesario. Cuando ya se despierta, abre los ojos y siente que ya descansó, levántese. Si no hay buen sueño, el cerebro no se va a desintoxicar, no se va a limpiar, se van a ir acumulando cosas tóxicas, no va a poder memorizar, se le va a ir apagando la memoria, se le va a ir apagando la capacidad de entender las cosas, la capacidad de expresarse, de que los demás le entiendan. Hasta puede ser que se le trabe la lengua, como hay muchas personas que padecen de encefalopatía hepática por exceso de fructosa, exceso de bebidas alcohólicas, que se les traba la lengua, no pueden hablar, se alteran con mucha facilidad. Un remedio que lo tenemos a disposición, que es necesario que lo consumamos todos los días, hagamos el esfuerzo, además cada vez está más barato, es la cúrcuma. La cúrcuma consumida de forma adecuada, cocinándola por lo menos 10 minutos, combinándola con una grasa saludable, aceite de coco, manteca de cerdo, aceite de ajonjolí, y añadiéndole pimienta negra. Es un excelente antiinflamatorio que también nos va a ayudar a desinflamar nuestro cerebro. El aceite de coco es un excelente combustible. Las células cerebrales usan dos tipos de fuentes de energía, la glucosa del azúcar, que no debe ser más del 25%, y el resto debería ser cetonas, 75% de la alimentación de las células cerebrales. El aceite de coco le ayuda enormemente. Pero aportar a esto que Luis está diciendo, en el sentido que necesitamos tratando de separarlo, dos tipos de nutrientes del cerebro. Los nutrientes que tienen que ver con la alimentación y los nutrientes que tienen que ver con el pensamiento, digamos así, propiamente dicho, con las cosas. Se dice que aprovechamos del cerebro solo un 10%. O sea, la misma ciencia no ha podido descubrir y demostrar cómo en realidad podemos echar mano de todos los recursos del cerebro. Pero, por otro lado, lo que estaba diciendo antes, de que hay unos elementos que tienen que ver con la alimentación, y la alimentación tiene que ver con la actividad que tenemos. No es lo mismo la actividad que tiene un campesino o un obrero que la actividad que tiene un intelectual o un trabajador en una empresa, en una oficina. Entonces, para poder, como quien dice, procesar los nutrientes del cuerpo para esas personas, tenemos que buscar la alimentación adecuada. Pero antes de seguir, los quiero invitar a ver un pequeño video sobre la anatomía y la fisiología del cerebro. Corre video estudio. El cerebro humano es el órgano central del sistema nervioso, localizado en la cabeza del ser humano y protegido por el cráneo. Tiene la misma estructura general y anatomía que el cerebro de otros mamíferos, pero con un córtex cerebral más desarrollado. Animales más grandes como las ballenas o los elefantes tienen cerebros más grandes en términos absolutos, pero cuando se miden usando el coeficiente de encefalización, el cual compensa el tamaño del cuerpo, el coeficiente del cerebro humano es casi el doble de grande que el del delfín común y 3 veces más grande que el del chimpancé.
La mayoría de la expansión se debe al córtex cerebral, especialmente de los lóbulos frontales, los cuales están asociados con las funciones ejecutivas como razonamiento, planificación, autocontrol y pensamiento abstracto. En este video exploraremos el cerebro, sus funciones, partes y características de las mismas. Mira hasta el final del video y aprende sobre lo mucho que se diferencia nuestro cerebro del de los demás seres vivos. Corteza cerebral. Es la parte integradora de las informaciones aferentes y eferentes. La corteza es casi simétrica y se divide en el hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Convencionalmente los científicos la han dividido en 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Las diferentes áreas de la corteza cerebral se encuentran involucradas en distintas funciones comportamentales y cognitivas. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos del hemisferio cerebral. Este lóbulo controla varias funciones como la resolución de problemas, pensamiento creativo, juicio, intelecto, atención, comportamiento, reacciones físicas, pensamiento abstracto, movimientos coordinados, músculos coordinados y personalidad. El lóbulo parietal. Este lóbulo se centra en el movimiento, cálculo, orientación y ciertos tipos de reconocimiento. En el lóbulo parietal se pueden encontrar el córtex motor, que permite que el cerebro controle el movimiento del cuerpo, y el córtex sensorial, que recibe información desde la médula espinal sobre la posición de varias partes del cuerpo y cómo se mueven. El lóbulo temporal controla la memoria visual, auditiva y comprensión del habla. Incluye áreas que ayudan a controlar capacidades de habla y escucha, comportamiento y lenguaje. El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior de la cabeza y controla la visión. Cuerpo estriado. Está ubicado en las partes de los hemisferios cerebrales y en él se encuentran los centros de correlación y coordinación que regulan el ritmo de los movimientos y expresiones faciales durante la comunicación. Sistema límbico. Está relacionado con la memoria, atención, instintos sexuales, emociones, por ejemplo placer, miedo o agresividad, la personalidad y la conducta. El sistema límbico incluye el hipotálamo, que controla el humor, temperatura, hambre y la sed, la amígdala, que permite dar una respuesta ante las emociones, miedos o recuerdos, el hipocampo. Sus funciones principales son aprendizaje y la memoria, específicamente para convertir la memoria a corto plazo en la memoria a largo plazo. Existe también el tálamo, un centro de relevo que controla la atención por el que pasan estímulos aferentes que llegan a la conciencia. El tronco del encéfalo. Todas las funciones vitales para la vida se originan en el tronco del encéfalo, incluyendo presión sanguínea, respiración y latido del corazón. Cerebelo. El cerebelo también se conoce como el pequeño cerebro y se considera la parte más antigua del cerebro en la escala evolutiva. El cerebelo controla funciones corporales esenciales como la postura, coordinación o equilibrio, permitiendo que los humanos se muevan correctamente. Funciones principales del cerebro. Su función principal es mantener vivo al organismo para que interactúe con el entorno. Todo lo que el ser humano piensa, siente y hace tiene que ver con funciones específicas del cerebro. Estas funciones pueden ser sensitivas, de recepción de datos, se recibe información de los estímulos y se procesan. Motoras. El cerebro controla movimientos voluntarios e involuntarios. Integradoras. Se refieren a actividades mentales como atención, memoria, aprendizaje o lenguaje. Cognición. Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Lenguaje. En el procesamiento del lenguaje intervienen diferentes áreas cerebrales que actúan de modo integrado mediante diversos sistemas funcionales que involucran sobre todo el hemisferio izquierdo. Amigos, creo que estamos impresionados de lo que tenemos arriba de los hombros, la cabeza, el cerebro. Es una maravilla desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la naturaleza, cómo estamos concebidos y bien organizados. Pero nosotros también participamos en la organización de ese cerebro. Nosotros lo hacemos moverse, como hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que dependen del cerebro. Pero aparte de eso, estamos hablando de la alimentación.
La persona que está activa físicamente necesita más carbohidratos, necesita más proteínas, necesita más minerales, sobre todo carbohidratos, porque el cerebro se alimenta también de la glucosa. Y entonces ese es el alimento del cerebro, dicen los científicos. Pero las personas que trabajan de una manera más, ¿cómo se dice?, estable, sentados, sin mucha actividad, entonces las personas necesitan comer alimentos que tengan, por ejemplo, nutrientes de proteína, de aminoácidos, más que de carbohidratos. Si no, la persona está trabajando sentada, pues vamos sacando panza, ¿verdad? Porque no hacemos mucho ejercicio. Entonces debe comer esa persona más huevo, más leche, más proteína animal, más proteína vegetal. Debe comer, por ejemplo, semillas, productos y no en grandes cantidades, sino viendo la calidad. Bueno, eso en cuanto a el aspecto de la alimentación del cerebro. Pero también hay cosas que pueden perturbar el cerebro. Ya Luis las estaba mencionando antes. Una de ellas es una vida no organizada. El cerebro es para organizar y dar órdenes y recibir órdenes. Pero si nosotros tratamos de confundir, por decir así, con nuestras actitudes, el cerebro no razona, como se dice. El cerebro solo sigue impulso, como cuando nosotros tocamos la tecla de la computadora y va a hacer lo mismo siempre. Entonces, necesitamos llevar una vida más estable en la alimentación, como bien se señaló, una vida estable en las emociones. Los órganos responden a las emociones. ¿Cómo llevar una vida más estable en las emociones? Pues procurando hacer las cosas según nuestras capacidades, según nuestras necesidades. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, si yo manejara, aunque esto parece ilógico, si yo manejara 10 clínicas, creo que pasaría muy complicado, pensando todo aunque lo tengo organizado. O sea que tenemos que trabajar en equipo en todo caso, pero cuando la persona quiere comprimir su actividad en ella misma, posiblemente lo que recomendaba Luis de dormir no le va a ser posible, porque va a estar pensando, acostándose muy noche, etc. Debe haber un equilibrio en nuestra vida, en nuestras emociones, y si bien es cierto que tenemos que expandir nuestra actividad, tenemos que hacerlo de una manera empresarial y de una manera seleccionando bien el personal, de una manera más técnica, por decir así. Si no, no existieran muchas... por ahí estaba comentando de que este señor de los carros modernos lleva una vida horrible, ¿verdad? Con drogas y todo que no puede controlar, y en general pues, estamos en el exceso, ¿verdad? Entonces necesitamos tener controlando nuestras emociones, controlar también nuestras actividades que no son tan lícitas, se dice. Por ejemplo, la persona que esté enrolada en el alcohol, en la droga, que esté enrolada, por ejemplo, en ciertas otras adicciones, su cerebro está perturbado. Y muchas veces también, Luis, puede estar perturbado por ideologías, el fanatismo, la obsesión, y todos estos aspectos que ya son psicológicos y muchas veces llegan a psiquiátricos, pueden también entorpecer nuestro cerebro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir el consejo que dan los expertos. Uno de los consejos es mantener nuestro cerebro activo con cosas positivas. Por ejemplo, ser curioso, investigar, como dijiste, hacer deporte, buscar tareas que involucre la lógica, involucre las matemáticas, por ejemplo, o involucre hacer cosas. Una pregunta se me ocurre ahora, Luis. ¿Cuánto influye en la memoria de los jóvenes de hoy, niños y también adultos, el uso de los juegos en las computadoras o en los celulares? Bueno, lo que está visto es que, claro, las radiaciones electromagnéticas afectan todos nuestros sistemas corporales y hay cargas, sobre todo cuando no hay conexión a tierra, de los niños que están aislados todo el día y se está acumulando carga, pues puede ser que
ser que llegue a abrazar a su hijo y le dé una descarga eléctrica, porque está extraordinariamente cargado de todos esos campos electromagnéticos todo el día. Es como una antena que va absorbiendo, carga y puede descargarse. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que en la mente, sí, claro, todo afecta. Pero hay una serie de remedios, como el jengibre. Es muy importante el probiótico para los niños también, desde niño que se consuman bacterias, la acumulación de microorganismos en nuestro cuerpo, cuanta más diversidad mejor, y para eso los probióticos son fundamentales. En nuestro estómago está el segundo cerebro, que colabora con el primero. Si el cerebro que está en el intestino está mal, el cerebro de arriba, pues también no va a funcionar de forma adecuada. Nuestro sistema inmunológico también está muy relacionado con el cerebro. Si nuestro cerebro funciona mal, el sistema inmunológico también se cae. Ahí nos puede ayudar también, además del probiótico, pues todos los minerales. Son importantísimos los minerales del agua de mar, de la sal marina integral y el hormus, que son minerales que le van a ayudar de forma extraordinaria a que su cerebro funcione bien. De hecho, los electrolitos, los minerales, ayudan a que nuestra comunicación electromagnética fluya mucho mejor. Va a poder ser capaz de recordar, de comprender mucho mejor las cosas. La remolacha es otro remedio natural, además del jengibre y la cúrcuma, que ayuda extraordinariamente a la salud del cerebro. Los fermentados, como el repollo, sobre todo el repollo morado, también, si usted pone a fermentar repollo, pues le va a ayudar muchísimo porque va a enriquecer de forma extraordinaria su microbiota. Y después la hormesis del frío, bañarse con agua tibia de la llave, pero puede concluir el baño echándose agua helada. El agua helada también lo va a despertar, le va a dar energía, le va a dar vitalidad y va a mejorar también su cerebro. Un baño con agua helada, al concluir el baño, pues va muy bien. Así es. Igual que las saunas, ¿no? Que las saunas también ayudan muchísimo a mejorar el cerebro. Yo quedé un poco corto con la respuesta que me diste. Es decir, yo observo que el mundo ha cambiado. ¿Cuánto de positivo tiene la tecnología, sobre todo para los niños y también para los adultos? Porque yo creo que tenemos que convivir, como se dice, con ella. Pero yo veo, allí en la clínica llegan los padres de familia, llevan al niño, y el niño viene en el carro donde venga con su tablet o lo que tenga, llega, se enrolla en la silla, porque no está sentado normalmente, se enrolla en la silla y empieza a jugar, pasa la consulta 1 hora y toco al niño y no hace ni caso. O sea, esa adicción, vamos a llamarla, o esa curiosidad del niño de estar ahí, todo eso entra a su cerebro. El otro día estaba en una casa viendo a una niña que la conozco desde que nació y ya habla en tono de los muñecos. No habla en el tono de que hablamos. Las palabras que ocupa son las palabras que ve todo el día. Porque los padres, para que esté tranquila, tiene 4 o 5 años, tiene su propio aparato para ver. Entonces yo digo, para el futuro eso, yo pienso que las personas van a cambiar, ¿verdad? Pero los valores, la comunicación, la interacción, eso cambia. No solo cambia la estructura cerebral, ¿verdad? Sí. De la dependencia, como también de la creatividad. Por otro lado, el cerebro trabaja con la repetición. Se dice que para que cambie una actitud, nosotros tenemos que pasar alrededor de 21 días, un mes, pongamos, subconscientemente. Eso lo hacemos nosotros en un programa que tenemos de reprogramación mental, y las personas sí cambian cuando tienen el deseo y lo practican. Pero de tanto repetir lo mismo, las personas pueden adquirir cosas positivas y pueden conseguir cosas negativas. Por ejemplo, la mente se puede entrenar. Yo siempre pongo un ejemplo. Usted va al supermercado y tienen los cajeros o cajeras, tienen el código. Chayote 433, papaya 251. Y lo tienen en la mente rápido. ¿Por qué? Porque lo entrenaron. Así nosotros podemos entrenar muchas cosas. Yo recuerdo como cuando comenzó la computación, tenía una persona que me revisaba la computadora y entonces el internet era con ese montón de números.
Y antes no había como ahora, había una memoria que se metía. Y entonces el muchacho, una vez llegó a su casa a verlo y me dice, ¿y pongo su cuenta? Sí, póngala. Eran como, no sé, no menos de 20 números, todos lo sabía, de memoria, porque es la necesidad, por eso se dice que el mejor cerebro es el estómago, ¿verdad? Porque te hace pensar. Y lo mismo el hijo mío, cuando se trabaja en eso, se aprende la serie de números. Entonces, así como eso, por ejemplo, cuando uno estudia música, los dedos caminan solos, como cuando mecanografía, como la aprendíamos antes, con todos los dedos. Entonces el cerebro tiene una gran capacidad para hacer lo bueno y como para hacer lo malo. Pero que finalmente, ¿qué presagio tenés sobre...? Dicen que, no sé si estaba oyendo hablar que en Noruega o Suecia prohibieron en los centros educativos el uso de pantallas y de cosas y han vuelto a los libros, porque analizaron que la creatividad de los niños estaba bajando mucho. Sí, ¿no? E incluso los CEOs, los principales directivos de empresas tecnológicas no permiten que sus hijos toquen cosas electrónicas. ¿Por qué? Bueno, igual que un padre no dejaría que su hijo fuera a jugar a cualquier lugar sucio, ¿verdad? Pues tampoco hay que dejar que se ensucien mentalmente con lo que hay en Internet, porque muchas veces, claro, la tecnología es usada para producir con esas repeticiones hipnosis y provocar conductas, ciertas conductas reflejas, sobre todo cuando hay mucha secreción de dopamina, porque estos juegos acaban produciendo y es muy adictiva. O sea, se ha visto que esos juegos de computadoras son muy adictivos. Sí. Entonces los niños no pueden dejar de jugar a eso porque ya están adictos. Si los padres los dejan, pues van a seguir, ¿no? Como un ejemplo final, yo tengo más de 20 años de enseñar acupuntura, cuando no habían métodos. Entonces yo hice folletos, después tengo unas láminas que las pasaba para que las vieran en grandes, mandé a hacer unas láminas grandes con todos los meridianos y todo. Ahora que existe la modernidad, entonces yo pongo videos donde hay un médico, yo mismo, que esté explicando todo. Pero a los alumnos me conseguí una aplicación donde están todos los puntos bien explicados y todo. Y entonces yo ahora les doy la aplicación para que tengan una herramienta más. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el primer año que se la di, cuando íbamos a la práctica, los alumnos no tenían ni folleto, ni iban a ver la lámina. Con la aplicación en la camilla estaban viendo el punto. O sea que para mí fue positivo porque lo tienen en cualquier momento, sí, y lo pueden aplicar. La tecnología siempre puede usarse para bien y para mal. Sí, solo que les dije, no sean dependientes. Una vez, cuando ustedes ya practicaron 25 veces un punto, desháganse de eso porque ya lo tienen. Pero entonces ha cambiado. En los cursos yo siempre les digo, no usen papel y lápiz, no es necesario. Usen la mente, vamos a mandar retroalimentación, etcétera, para que pongan enfocados en lo que estamos. Amigos, este tema es muy interesante, posiblemente lo volvamos a retomar porque no hablamos de los sueños, no hablamos del subconsciente, no hablamos de la memoria y de muchas otras cosas, o de la mnemotecnia. Agradezco a Luis su presencia en este programa y a ustedes también. Soy Francisco Picado de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos, ahí están nuestros números en teléfono y le voy a pedir a Luis que nos despida. Bueno, muchas gracias por tenernos en su casa, gracias al Dr. Picado por la invitación y también los esperamos en el Parque Nacional de Ferias todos los fines de semana y nos pueden llamar a los números que aparezcan en pantalla. Gracias. Que tu alimento sea tu medicina. Y que tu medicina sea tu alimento. Hasta pronto. Bueno.